Hola hermanos, paz y bien. La santidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y aunque hoy pareciera que fuera como un cuento de hadas hablar de la santidad, porque inclusive hasta la misma sociedad hoy quiere hacer ridiculizar a los cristianos cuando hablamos de la santidad, cuando decimos que todos y cada uno de los bautizados están llamados a la santidad, nos hacen ver en ridículo, creyendo de que eso no está al alcance del ser humano, debido a las complejidades de la sociedad de hoy en día. Pero eso no es cierto, porque Dios es eterno. Dios ha sido, es y será siempre el santo por excelencia, pero recordemos de que esa santidad también Él se las da a sus hijos, a sus elegidos, para glorificar su nombre y ser luz en la tierra a todos aquellos que andan en la oscuridad. La santidad es un estado de gracia en donde el Espíritu opera en libertad en nuestro ser. Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, nos dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. La santidad entonces es entregarse completamente a la gloria de Dios, tal como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2013. También es ponerse al servicio del prójimo. Recordemos que la cruz es la ruta, es la brújula de todo cristiano. La cruz tiene dos peldaños, uno vertical y el otro horizontal. El peldaño o el travesaño vertical representa nuestra relación con Dios y el travesaño horizontal nuestra relación con el prójimo. El santo, todo aquel que quiere, anhela y quiere llegar a ser santo, sigue las huellas de Cristo, haciéndose conforme a su imagen y siendo obedientes a la voluntad del Padre. Ser santo también es ser un canal por el cual fluye la gracia de Cristo para los demás hermanos. Es ser como un medio, es ser un instrumento por el cual a través de nosotros llega la gracia de Dios hacia aquel que está en tinieblas, hacia aquel que necesita de Dios, hacia aquel que se encuentra en soledad, aquel que se encuentra en aridez espiritual. Nosotros podemos ser ese medio por el cual Cristo llegue hacia los demás. Recordemos que nosotros venimos siendo como esos brazos que Cristo quiere llegar y alcanzar a aquel hijo suyo que se ha distanciado, aquel hijo pródigo que se ha alejado de Dios. Dios siempre llama y a la misma vez envía a hombres, envía a mujeres también para ser sus instrumentos, pues nosotros estamos llamados a ser esos instrumentos, a ser ese canal que transmite gracia, la gracia de Cristo Jesús. También la santidad se refleja en un pueblo, y un pueblo que ora produce frutos. Recordemos que las vocaciones sacerdotales también son parte de la santidad. Aquel pueblo, aquella comunidad, aquel país, aquella región que ora producirá frutos, frutos en abundancia, porque Cristo, porque Dios mismo no se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II nos dice que la santidad de los pueblos produce frutos abundantes para este mundo. La santidad es tener intimidad con Dios, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La santidad también es dejarse alcanzar por Dios, es dejarse amar por Dios, es dejarse transformar por Dios. Todos los santos y santas en el cual nosotros respetamos, queremos, veneramos porque son dignos ejemplos a seguir, fueron personas con virtudes y con defectos, pero hubo un factor muy determinante y importante en la vida de ellos, y es que creyeron en el Evangelio, asumieron a Cristo con responsabilidad y con amor en su vida y se entregaron y se dejaron convertir, se dejaron transformar, se dejaron moldear por Dios y no fueron oídos sordos al llamado de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2015 también nos dice que el camino de la perfección pasa por la cruz y no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El Señor mismo nos dice: quien quiera seguirme,
que tome su cruz y me siga. También la santidad es renunciar. ¿Renunciar a qué? A todo aquello que nos tiene amarrados, anclados, a todo aquello que no me deja crecer espiritualmente. Y el combate espiritual es algo que, querramos o no, hermanos, día a día lo tenemos que enfrentar. 3 enemigos importantes nosotros tenemos: el mundo, la carne y el demonio. El mundo, con toda su pompa, con toda su vanidad, nos va a querer fascinar. Y de pronto, si no nos damos cuenta, ya estamos en las redes del mundo. El mundo lo que va a hacer es absorberte, desbaratarte, corromperte, querramos o no, porque el mundo es todo aquello que se opone a Dios, porque contiene soberbia, contiene vanidad, egocentrismo, y hay veces es un mundo que hoy lo estamos viendo, está sacando a Dios de sus estructuras. Ahora la carne, el Señor mismo nos dice, ser orantes, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces tú no te has hecho un propósito y tú luchas por ese propósito y no lo logras? ¿Por qué? Porque estás en una batalla contigo mismo. Porque tu espíritu quiere elevarse a Dios, pero también te encuentras con limitantes, porque somos seres humanos con virtudes, con defectos, y muchas veces pues caemos y nos levantamos. Y el pecado, ¿verdad?, es una consecuencia de eso. Y lo otro es el demonio. El demonio va a querer siempre confundirnos, valiéndose de los problemas del día a día. Tienes un problema en tu matrimonio, estás pasando por un problema económico, te sientes que estás pasando por un vacío espiritual, un problema o un vacío existencial, o cualquier otra índole que te esté causando dolor, que te esté causando desesperación, te sentís ahogado o ahogada. Pues por ahí muchas veces entra el demonio y comienza a meterte dudas para que pierdas la confianza en Dios, para que dejes de orar, para que pienses que ya no vale la pena orar porque las cosas no van a cambiar, porque Dios se ha olvidado de ti, porque no eres importante para Dios, porque es mentira todo eso que dice Dios. Eso es falso. Esas son trampas del demonio y no te dejes confundir por eso. Dios nunca se olvida de sus hijos, pero es parte del proceso, este combate espiritual, porque así nosotros alcanzamos la madurez que necesitamos, y esto implica ascesis. ¿Qué quiere decir ascesis? Esfuerzo, compromiso, implica construcción de la madurez de uno mismo, y también la mortificación para vivir en paz. La mortificación es sacrificarse en algo que sé que me hace daño, que me aleja de Dios. Entonces lo sacrifico. Por ejemplo, qué sé yo, algo puede ser algo carnal, algo material. Entonces yo sacrifico eso para vivir en gozo las bienaventuranzas que dice nuestro Señor Jesucristo. Y el Catecismo de la Iglesia en su numeral 2016 dice que hay que luchar para obtener la gracia de la perseverancia final. ¿Qué quiere decir eso? Luchar hasta el final, para que cuando nos toque el llamado, el momento de nuestra muerte, nos encontremos en el estado de gracia, que nos permita, en la medida de lo posible, alcanzar el cielo. Porque lo más normal en un cristiano bautizado es la santidad, es la santidad. Lo más normal para un cristiano es ser santo. Pidamos la santidad que Dios hoy quiere que nuestra vida tenga, que nuestras familias tengan. Porque donde abundó el pecado, no te olvides que sobreabundó la gracia de Cristo Jesús. Paz y bien.